Buenas tardes, mi nombre es María Angélica Salgar. El concepto que yo he escogido es globalización cultural. Bueno, para hablar de globalización cultural debemos tomar como punto de partida que cada nación, cada país tiene una cultura, unas costumbres y situaciones completamente diferentes la una de la otra. Esto es lo que las ha marcado, lo que es lo que ha hecho que estos hechos los conozcamos hoy como cultura. Algunos de estos eventos, tradiciones son sus pensamientos, su forma de vestir, su estilo de vida. Eso es lo que hace, lo que marca que una nación de la otra sean completamente diferentes y hacen que distingamos una cultura de la otra. Cada nación cuenta con una naturaleza diversa, eh, tan diversa como en su forma de comunicarse, varía en sus raíces. Cuando hablo de raíces me refiero a raíces de tradición. Por ejemplo, en Colombia los guayú que aún conservan sus tradiciones, su estilo de vida, su forma de alimentarse, lo que hacen, cómo hablan, aún tienen esas raíces muy marcadas y hacen que sean únicos. Eh, Todo esto es lo que hace que se defina un país, que se defina una nación. Son los factores que han hecho que la formación de culturas nunca sea igual, que siempre haya una diferencia entre cada una, pero también es la que las forma tan únicas. Como ejemplo podemos poner a nuestro país, que no todo el país tiene ni cuenta con sus mismas tradiciones y sus mismas culturas. Cada departamento, cada municipio tiene una tradición y una cultura completamente diferente. Incluso dentro de un municipio pueden haber hasta dos tradiciones y dos culturas completamente diferentes. Para eso quiero poner el ejemplo en mi municipio, San Martín Meta, en donde somos un pueblo llanero en el que aún se viven las tradiciones de su cultura y de su joropo, en donde es muy común ver hombres vestidos de jean, con su pantalón remangado, cotiza, sombrero, pero también contamos en una partecita del municipio con unos indígenas que aún guardan dentro de sus raíces su idioma, su ideología y su vestimenta. Entonces también es muy común verlos a ellos. Entonces por eso podemos decir que eso hace que la cultura sea tan rica, que no, que no todo sea lo mismo, sino que todo varíe en formas, en colores. Esto también es lo que hace que un país tenga su economía, porque no es lo mismo la tradición de otro país, por ejemplo Perú, a Colombia, o sea, donde aquí tenemos unas tradiciones, por ejemplo, que nuestras fiestas, eso hace que sea una economía, allá no, o sea, cosas como estas que son factores internos y también externos es lo que nos hace tan únicos y tan visibles ante el mundo y que se vea nuestra cultura tan rica y tan vistosa para el mundo. Muchas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Sandra Milena Rodríguez. Tomé como concepto o término derechos humanos correspondientes a la unidad 4 del módulo Globalización, Geoestrategia y Relaciones Mundiales. A continuación, mi mentefacto. Los derechos humanos son atributos, libertades, facultades de toda persona simplemente por el hecho de serlo. Recordemos que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos son universales, inherentes, inalienables, intangibles, incondicionados, esenciales, indivisibles, interdependientes e imprescriptibles. Cuando les indico que son universales es porque pertenecen a todas las personas independientemente de su sexo, raza, nacionalidad, creencia, partido político, condición social, capacidad económica u origen familiar. Cuando son inherentes es porque es propio de la condición humana. Inalienables porque no podemos ceder, negociarlo y tampoco podemos renunciar a ellos. Incondicionados porque en su ejercicio no está
está sujeto a ninguna condición o no depende de nada para su reconocimiento. Esenciales porque son indispensables para llevar una vida digna. Interdependientes porque el nivel de disfrutar este derecho no depende del disfrute de otro derecho o del que disfrute otra persona de ese derecho. Intangibles, ya que dentro de sus características esenciales no puede ser disminuido ni quitado por el Estado. Imprescriptibles porque no tienen fecha de vencimiento o de caducidad, es decir, no pierden su validez con el paso del tiempo. El Estado tiene como obligación promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en favor de cada individuo. A menudo estos están contemplados en la ley, garantizados en ella, a través de tratados, del derecho internacional, por medio de convenciones internacionales. En el derecho internacional establece las obligaciones que tienen todos los gobiernos de tomar medidas determinadas en situaciones, igualmente también abstenerse de actuar de distintas formas con el fin de promover y proteger esos derechos. Estos derechos se han clasificado en 3 generaciones, pues atendiendo de diversos criterios que no fueron clasificados de esta manera, pero no agrupándolos así quiere decir que unos son más importantes que otros. En la primera generación, derechos civiles y políticos. En la segunda generación encontramos los económicos, sociales y culturales. Y en la tercera generación y por último, encontramos a los que corresponden a grupos de personas y colectividades, los que comparten intereses comunes. Los derechos de primera generación fueron la base liberales de los siglos XVII y XVIII. Se proponen en el poder político y Estado que no intervengan en la libertad individual de las personas. Algunos derechos de esta categoría están formulados como prohibiciones, por ejemplo, la prohibición a la tortura, a los tratos o penas crueles e inhumanas. Está también la prohibición a la esclavitud. Pues como su nombre lo dice, derechos políticos indica la participación de las personas en la vida y el poder de la organización política de un país. Allí también encontramos pues principales, que son pues, la vida digna, la satisfacción, la integridad personal, el debido proceso, el derecho a la libertad, a la asociación, a la circulación, entre otros. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Encontramos que son los derechos sociales, la alimentación, salud, educación, vivienda, tener un trabajo pues digno, con un derecho económico. Los derechos culturales encontramos pues, el derecho a participar de un progreso científico, las investigaciones y avances que tenga como tal pues la vida y la participación en la vida cultural. Derechos de segunda generación fueron impulsados en las revoluciones nacionalistas y sociales del siglo XX. Allí encontramos la Revolución Rusa y la Constitución Mexicana. Son los más modernos en su concepción y formulación. En la tercera generación encontramos los derechos de pueblos colectivos y del medio ambiente. Son los derechos de los pueblos, de territorios, su autonomía, sus propias costumbres. Allí encontramos pues, la parte de los indígenas, donde están sus costumbres, su jurisdicción. También encontramos los derechos del consumidor y el derecho que tenemos todos a gozar de un ambiente sano. Sin embargo, pues todos estos derechos humanos establecidos por tratados, por la Corte Penal Internacional en diversos estados o en diversas reuniones, pues han sido un poco
han pasado como por encima de lo que es derecho humano, ya que pues está establecido que los gobiernos deben protegerlo y pues a menudo se ve que los gobiernos violan los derechos de las personas, de miles de personas, encontrando víctimas de genocidio, eh, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Esto pues lo pudimos ver en la guerra, donde pues no, en la Segunda Guerra Mundial, donde realmente pues fueron tratos inhumanos, donde pues en ningún momento se vio por ver o velar por los derechos humanos de las personas, también por la tortura, la esclavitud. Pues entonces estamos evidenciando que es parte del Estado, pero él no se está haciendo responsable, no está cumpliendo, en el que debe protegerlos y pues darlos como tal a todo individuo. Es muy triste ver cómo el Estado pasa por encima de los derechos de todo individuo, independientemente del sitio, simplemente por beneficio de muy pocas personas. Ya en la globalización, como tal, la globalización no va a afectar los derechos humanos, pero pues la principal preocupación o lo que afecta a la globalización en los derechos humanos es cómo las personas, empresas pasan por encima de algunos derechos por cumplir, por llegar a crecer tanto que pasamos por encima de algunos derechos de las personas para poder cumplir con mercados, por cumplir políticas económicas. Entonces ese sería como tal en donde entran subestimados los derechos humanos, ya que no habría igualdad, de pronto se presentan discriminaciones, las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores realmente son precarias en algunos países en desarrollo. No se les da como tal, no se les brinda como tal el que ellos disfruten plenamente de una salud, de una vivienda, ya que las tierras deben ser compradas para explotación y entonces no queda como tal para las personas, ya está todo dándose para que todo el espacio sea para desarrollo, para crecer, para de que las personas requieren como tal una vivienda, que necesitan un trabajo digno para poder tener una alimentación. También se encuentran donde son personas que no generan salarios decentes, donde se pasa por encima de todo derecho, simplemente por tener una empresa que crezca, que pueda competir, donde digamos no se está respetando el medio ambiente, donde toda la parte humana se está viendo afectada, donde hay desplazamiento de personas simplemente porque debemos desarrollarnos, donde debemos crecer, donde debemos ser competitivos, y si no, entonces nos quedamos, pero olvidando de que hay personas en el territorio, de que hay personas, yo como Estado, sustentar, proveer esos derechos, independientemente de si crezco o no, debo crecer, pero dándoles
estos derechos que tienen, porque no es porque quiera dárselos, debo dárselos como personas. Anteriormente se lo decía, ellos nacen con esos derechos, entonces ¿por qué quitárselos? Simplemente porque hay una globalización. Entonces la idea es que la globalización venga a superar a superar esa desigualdad dentro de los países, ayudando a eliminar la pobreza, donde sí seamos empresas y estados responsables, donde se apliquen políticas y acciones donde las personas o el individuo se les dé una vida digna, tanto como gobierno, como empresa. Todas las personas deberían estar en, en vía a que esté la eliminación de pobreza, donde no haya una desigualdad como lo hay, es ver cómo en África los niños trabajan y pues de una manera absurda y no tienen dónde vivir, cómo trabajan, los niños no están estudiando. Entonces pues ahí es donde el Estado, de qué manera entran a explotar estados, a explotar territorios, llevando a la desigualdad, pobreza, muerte. Entonces es donde hay una violación total de los derechos humanos, simplemente por llegar a una globalización o como empresa o como Estado, sostenerse creciendo, entonces, pero como Estado, no como personas que somos. Entonces pues si no hay no hay personas dignas, no hay personas con una vida digna, obviamente no hay nada. Entonces pues queda como el pensando qué tan buena es la globalización, si un Estado responsable o unas empresas responsables. La globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros, el desplazamiento de personas, la mano de obra, las transferencias de conocimientos, las tecnologías. Hace a través de las fronteras internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales más amplios. Los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales comerciales y financieras. Se refiere a la prolongación más allá de las fronteras nacionales de las mismas fuerzas del mercado que durante siglos han operado a todos los niveles de la actividad económica humana, en los mercados rurales, las industrias o los centros financieros. Los mercados promueven la eficiencia del trabajo. La especialización permite a las personas y a las economías centrarse en lo que mejor saben hacer. La globalización permite beneficiarse de los mercados cada vez más grandes en todo el mundo y tener mayor acceso a los flujos del capital y a la tecnología, y de beneficiarse de importaciones más baratas y mercados de exportación más amplios. Los países más pobres probablemente necesiten el respaldo de la comunidad internacional para tal efecto. Los servicios financieros han estado tan desarrollados e integrados. El proceso de los mercados financieros ha sido posible gracias a las comunicaciones electrónicas modernas. Buenas tardes, mi nombre es David Borrero y les voy a hacer la presentación Globalización en la economía. Algunos autores plantean la aparición de la economía global en Europa en el siglo XIV con la aparición de ciudades dedicadas al comercio, que se extendían hacia las tierras lejanas. Esta tendencia hacia el comercio globalizado fue la que a su vez generó en el siglo XV las expediciones hacia otros lugares del planeta Tierra. Sin embargo, este intercambio tenía características unilaterales y se daba entre regiones claramente definidas. Hoy en día, las interacciones globales son generadas por capitales globales que no tienen en cuenta los intereses territoriales. Esto ha sido posible gracias a la incorporación de nuevas tecnologías que han permitido que el volumen e intensidad del movimiento del capital haya aumentado en forma exponencial. Este flujo desregulado de capitales sin patria se vuelve peligroso. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en Corea del Sur en 1997 o lo que está sucediendo en Rusia con la implantación del modelo neoliberal, que ha provocado niveles de pobreza de tal magnitud donde millones de personas no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Esta percepción de perversidad del modelo económico global
es reforzada por la idea de que la sociedad global se ve enfrentada no a una nueva crisis de las tantas que la han caracterizado, sino al agotamiento de un estilo de desarrollo que se ha revelado ecológicamente depredador, socialmente perverso y políticamente injusto, tanto a nivel nacional como mundial. La revolución industrial del siglo XIX crearon un modelo en el que hoy día se hace especial énfasis y que denominamos globalización. La globalización dinámica, que desde el orden económico estimula preferentemente una demanda más homogeneizada de los consumidores a nivel internacional y variados tipos de asociaciones, alianzas y conexiones. La decisión de abrir el mercado nacional y local por parte de quienes definen las políticas gubernamentales se implementa a través de políticas fiscales, presupuesto, tasa de cambio e impuestos. Históricamente, los gobiernos que sufren una escasez crítica de capital financiero se han visto en la necesidad de tomar tales medidas debido a los condicionamientos que las instituciones financieras bilaterales y multilaterales ponen a sus préstamos. Estas exigen que los gobiernos tomen políticas fiscales acordes a la globalización, pero es obvio que si esas políticas de ajuste estructural no van acompañadas de políticas sociales aprobadas, alivio a la pobreza ciudadana, de salud, educación, excluirán a los pobres de los beneficios del crecimiento económico e incluso determinarían su mayor empobrecimiento. La globalización y el incremento de desigualdad. Según Martin North, director de la Red del Tercer Mundo, el proceso de globalización es posible gracias a las políticas nacionales e internacionales que han permitido una rápida liberación financiera, comercial y de las inversiones. Si bien es cierto que los países del tercer mundo participaron de este proceso de integración, fueron los gobiernos de los países industrializados y las instituciones internacionales los que tomaron las decisiones políticas. A su vez, North, en su libro Globalización desde el Sur, hace hincapié en que este es un proceso muy desigual, en el que no hay una distribución equitativa de las pérdidas y beneficios.